Bienvenidos al podcast Actualidad Latinoamericana, con la participación de editores de Diario Financiero de Chile, La República de Colombia, El Economista de México y Gestión de Perú, miembros de la Red Iberoamericana de Prensa Económica, RIPE. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Latinoamericana, el único podcast donde editores de algunos de los principales medios económicos de la región nos juntamos cada semana para compartir y comentar las principales noticias, las más importantes en nuestros respectivos países. Los saluda Renato García de Diario Financiero. En Chile estamos partiendo ya febrero y hoy tenemos un programa diferente, tenemos un invitado especial. Hoy día nos acompaña Santiago Tobón. Él es profesor de Economía de la Universidad EAFIT en Medellín, en Colombia. Él es ex profesor visitante de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. En fin, tiene una serie de pergaminos, pero particularmente quisiera destacar que él fue titular del premio Juan Luis Londoño, que es un premio muy importante que se entrega a los economistas en Colombia, específicamente por su trabajo en investigación en relación con la delincuencia, la criminalidad y la economía. Tiene todo un ámbito de estudio en esa materia y hoy día particularmente lo estamos invitando en esa calidad, en esa categoría para hablar de esos temas. Hola Santiago, bienvenido. Hola Renato, un gusto saludarte a ti y a todos. Bueno, a mí siempre me gusta decir que lo bueno que tiene este programa es que nos permite darnos cuenta de que muchas de las cosas que pensamos que nos afectan solamente a nosotros o que lo estamos viendo muy directamente, en realidad son problemas o dilemas que afectan a todos los países de la región, y particularmente este tema de la delincuencia y su impacto sobre la economía es algo que hoy día está al centro de la discusión, al centro del debate, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países a nivel mundial. Por lo pronto ya incluso en Estados Unidos se está marcando también el comienzo de la presidencia de Donald Trump. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo ponerle una cantidad, un número? ¿Cómo medir cuál es el impacto que tiene la actividad criminal, el mundo del AMPA, el narcotráfico sobre las economías de la región? ¿Cómo afecta y qué tanto afecta? Bien, Renato, esta es una muy buena pregunta porque yo creo que, entre otras cosas, sabemos poco sobre, digamos, la real dimensión de cómo afecta el sector ilegal de la economía a lo que podríamos decir es el sector legal. Y esto te lo menciono porque en muchos casos, pues primero, esto nunca se mide, ¿cierto? Y segundo, en función de que poco se mide, pues poco logramos observar o analizar. Y te voy a poner ejemplos concretos. En una ciudad como Medellín, que es tal vez la ciudad que más hemos investigado nosotros con el grupo de colegas con el que trabajo, una gran preocupación es la extorsión. Los cobros que hacen grupos criminales a hogares y a negocios. Y la mayor parte de la atención, las autoridades la centran en las denuncias. Entonces recuerdo un caso concreto, hablando con algún, digamos, representante del gobierno aquí en Medellín, que me decía muy preocupado, la extorsión ha aumentado el 50% entre el año pasado y este. Yo le decía, ¿usted por qué me dice eso? Y él me decía, porque pasamos de 400 a 600 denuncias. Yo le decía, ¿y cuál es, digamos, la principal característica de la extorsión o forma de materializarse? Y él me decía, son llamadas que hacen desde la cárcel a hacer extorsiones. Y yo le decía, ¿por qué me dice esto? Me dice, porque la mayoría de las denuncias que recibimos son por llamadas que se hacen desde la cárcel. Y le decía yo, ¿y usted de qué tamaño dimensiona que es este negocio? Y él me daba alguna cifra que no la recuerdo pues en particular, también con base en esas denuncias. En los años siguientes hemos venido nosotros haciendo encuestas en la ciudad, ¿sí? Encuestas a hogares y a negocios representativas. Y a partir de esas encuestas estimamos, por ejemplo, para empezar, que son más o menos 150.000 hogares y negocios que pagan semanalmente cuotas de extorsión.
Entonces miren el tamaño del desfase. Por un lado, las autoridades preocupadas por 400 a 600 denuncias, y por el otro lado nosotros midiendo 150.000 hogares y negocios que son víctimas. También nos decían las autoridades, la principal, digamos, forma de extorsión son llamadas desde la cárcel, porque la principal fuente de denuncias son llamadas desde la cárcel. Pero por el otro lado, lo que vemos en el terreno es que la gente simplemente no denuncia porque le da miedo. Y la principal, posiblemente la principal forma de manifestarse la extorsión, pues tiene que ver es con cobros en hogares y negocios que simplemente las autoridades no miden. Y al final, para volver al origen de tu pregunta, pues el tamaño de este negocio era varios órdenes de magnitud más grande que lo que estimaban las autoridades, porque se les pasa digamos, por debajo del radar una parte muy importante. Y esto es con la extorsión, que nosotros creemos que no es la principal renta de los grupos criminales en América Latina. Nosotros estimamos que en el caso particular de Medellín, Colombia y otras ciudades de América Latina como Río de Janeiro y algunas en Centroamérica que estudiamos más, la principal renta es el tráfico de drogas y principalmente el tráfico local. En Colombia, digamos, obviamente tiene una connotación muy importante el tráfico internacional, en algunos países de tránsito también, como Brasil. Pero la renta, digamos, asociada al tráfico local de drogas es posiblemente la más importante. Esto debe ser cierto en Chile, debe ser cierto en Argentina, debe ser cierto en Perú y en muchos otros países. Y no tenemos ni la menor idea de cuál es el tamaño de este negocio. Entonces, no tenemos ni la menor idea de esto cómo se incorpora a la economía, ¿sí? Los mecanismos de lavado. El lavado de dinero es algo de lo que sabemos poco. En América Latina tenemos pocas herramientas para hacer trazabilidad, digamos, a las transacciones financieras. Hay un sector de la economía muy grande que se mueve en efectivo y pues sabemos muy poco. Entonces, con esto yo te resumo en algo y es muy grande la injerencia que tiene lo que podríamos llamar el sector ilegal de la economía sobre el sector legal. Sabemos muy poquito sobre esto y posiblemente es mucho más de lo que se estima. En Colombia, por ejemplo, hay algunas estimaciones que sugieren que podría estar, para el caso nuestro puntual de Medellín, y estos son cuentas de servilleta, sí, estimamos que posiblemente es más del 5 o el 10% del PIB de la economía de la ciudad, el sector ilegal. Y no te estoy hablando de narcotráfico internacional, te estoy hablando de la venta de drogas local, de la extorsión local. Pues en ciudades, digamos, más grandes, urbes de América Latina, probablemente esto es algo similar. O sea que uno de los primeros problemas con los que nos encontramos es que no tenemos un conocimiento detallado de la magnitud del problema, es algo que se desconoce y por lo que sabemos es mucho más de lo que aparentemente nos indican las cifras oficiales. Quiero seguir con un punto que mencionaste tú, que este tipo de actividad delictual se está realizando hoy en día, la extorsión desde las cárceles. Es un fenómeno que se está produciendo también en Chile, que con la llegada que a través de la migración, grupos delictuales de otros países han modificado también cómo se vive la criminalidad desde los recintos carcelarios, y está toda la discusión vigente por lo que ha pasado en El Salvador, donde el gobierno de Bukele ha puesto mucho énfasis en ese tema. Tú tienes gran experiencia en regímenes carcelarios. ¿Qué se está discutiendo sobre regímenes carcelarios actualmente en Latinoamérica? ¿Qué se dice sobre lo que hizo Bukele? ¿Hay cosas buenas que se pueden aprender de ahí? Hay que tener cuidado con ese camino. Cuéntanos cómo es tu análisis en ese sentido, sobre todo el tema de los regímenes carcelarios. Perfecto. Voy a dar contexto a esa pregunta, digamos, o a la respuesta que te voy a dar a esta pregunta. Es muy difícil separar, digamos, los regímenes carcelarios en general del fenómeno de crimen organizado que está viviendo la región, ¿sí? Entonces, ese es como primer elemento que es importante para la respuesta que te voy a dar. Un segundo elemento que es importante es, si bien hace 20 o 30 años, el crimen organizado se manifestaba en la región principalmente por el narcotráfico internacional, entonces surgieron los carteles colombianos, mexicanos, etcétera. Hoy lo que estamos viendo es que el fenómeno se está volviendo mucho más local y que posiblemente todas las urbes de la región tienen alguna manifestación de crimen organizado hoy, porque todas las urbes de la región tienen un sector ilegal de la economía que está creciendo, que tiene que ver primero con la venta de drogas, ¿cierto?
pero después con todos los, digamos, negocios conexos, como la extorsión y muchos otros que empiezan a surgir. Entonces, cualquier ciudad de América Latina en donde se consiga cocaína en la calle, donde se consiga marihuana y es ilegal, es una ciudad que está, digamos, en el proceso de surgimiento, consolidación o crecimiento de crimen organizado en sus calles. Y los regímenes carcelarios se convierten, esto lo estamos ahorita investigando, digamos, muy en detalle, con un economista argentino y algunos otros, Ernesto Jargorotsky es su nombre, cómo se empieza a conectar, digamos, la criminalidad organizada en la calle con los regímenes carcelarios. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Los regímenes carcelarios están dejando de ser lo que uno esperaría, y es tratar de disuadir y de evitar, digamos, que se cometan delitos, a convertirse en parte, digamos, neurálgica o central de las operaciones del crimen organizado, por varias razones. Primero, por ejemplo, porque permite reclutar. Entonces, para el crimen organizado es muy difícil el reclutamiento. Esto no es un mercado laboral, volviendo a que esto es como un sector de la economía. Este es un sector de la economía que tiene un mercado laboral que tiene muchas fricciones. No se contrata posteando, digamos, plazas de trabajo. Quiero contratar a un vendedor de droga con 5 años de experiencia, ¿cierto? Buen punto. Yo necesito conocer muy bien. Esto está basado en la confianza. Esa confianza se construye en los barrios a veces y de manera muy fácil se construye en las cárceles, porque allí la gente interactúa mucho, convive. Entonces ahí conoce mucho las personas. Se convierten entonces las cárceles en un centro de reclutamiento de primer orden para el crimen organizado. También es un mecanismo, por ejemplo, de disciplinamiento, digamos, de los miembros del crimen organizado. Si yo estoy en la calle vendiendo droga, yo sé que con una probabilidad no muy baja voy a estar en la cárcel en algún momento. Y sé que cuando esté en la cárcel voy a ser accountable frente a mi grupo criminal. Eso hace que yo en la calle también me comporte mejor. Porque entonces cuando esté en la cárcel me van a proteger, me van a cuidar, me van a dar trabajo en la cárcel y no me van a castigar, digamos, de una manera muy fácil, si yo me robé una droga, etc. Y un tema muy importante, las cárceles son parte del negocio. Los mercados de droga más importantes en Medellín, vuelvo al ejemplo, tiene que ver con la venta de droga en las mismas cárceles, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que estás mencionando, las llamadas extorsivas desde las mismas cárceles, que son un negocio muy importante. Entonces se convierte como en parte de la operación. Eso hace que las cárceles en América Latina no tengan el efecto que uno esperaría, sino que por el contrario se convierten en cuarteles generales del crimen, oficinas del crimen, en lugar de ser, digamos, o incluso no ser solamente escuelas del crimen, como a veces pues las veíamos. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a esto? Digamos, la situación del Salvador es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación que tiene una dificultad que yo creo que es estructural frente a los países de la región, y es que es una aproximación que no es democrática o es difícil de sostener una democracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica la violación sistemática de muchos derechos. Y en particular, por ejemplo, el estado de excepción en El Salvador permitió la captura incluso de menores de 13, 14 años, ¿sí? No genera, digamos, garantías para las personas que fueron detenidas de ninguna naturaleza. Y las personas pueden ser detenidas por muchos meses, incluso sin tener, digamos, como una causa probable clara. No tienen acceso a visitas de sus familiares o de abogados. Y algo muy importante, el delito es un delito, digamos, como muy difícil de controvertir, y es por posible asociación a estructuras criminales. Y esto puede tener que ver con tener tatuajes. O sea, yo te digo, en mi caso personal, pues yo he estado en El Salvador, he investigado algo en El Salvador, pero en los últimos años no he ido porque yo soy una persona que tengo tatuajes, estoy rapado, y pues posiblemente con base en estas dos características podría ser suficiente para, digamos, argumentar que yo podría estar vinculado a alguna organización criminal en El Salvador. Claro. Todo eso que yo te acabo de escribir, yo creo que hace que en democracia sea muy difícil esto de implementar. Ahora, yo creo que hay cosas positivas de El Salvador, y es que efectivamente yo creo que se puede mostrar que en algunos contextos el uso del encarcelamiento puede evitar la consolidación de organizaciones criminales. El establecimiento de reglas claras dentro de las cárceles sobre comunicación, sobre funcionamiento de operación, creo que este es como un caso, digamos, que muestra que efectivamente esto se puede controlar, ¿sí?
Ahora, lo malo es, como te digo, en un contexto de violación sistemática de derechos humanos. ¿Qué tipo de lecciones creo que nos deja para las democracias lo que uno ve en El Salvador? Primero, que uno podría pensar en cuáles son los mecanismos mediante los cuales podríamos tener mejores condiciones carcelarias, de manera que el Estado tenga mejor control de lo que ocurre en una cárcel. Y esto a mí me lleva como a un tipo de lecciones diferentes. Por ejemplo, en contextos como el colombiano o el brasilero, que los conozco en más detalle, hay excesivas personas en las cárceles. Hay muchas personas que no deberían estar allí. Y si hubiera menos personas en las cárceles por delitos menores de porte de drogas, de inasistencia alimentaria, de robos menores o de robos por primera vez, etcétera, hurtos, digamos, sin violencia por primera vez, si estas personas no estuvieran en el sistema, habría menos personas en el sistema, y el hecho de tener menos personas en el sistema permitiría que el Estado tenga más control de lo que allí ocurre. Es decir, que se implementen mejores programas de resocialización, que haya menos contacto con organizaciones criminales por fuera, que el riesgo de reclutamiento de las cárceles sea menor, ¿sí? Por ejemplo, el uso de brazaletes de monitoreo electrónico también permitirían que haya menos personas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, y que las personas que, tienen el monitoreo electrónico no se desconecten de sus familias, no se desconecten de sus trabajos. Eso también reduce la reincidencia. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer para tratar de mitigar esto. Pero lo cierto es que hoy este fenómeno está creciendo de una manera brutal y cada vez más compleja, ¿sí? Y para ponerte un ejemplo, perdóname que me extiendo, el primer comando de la capital, una organización criminal que surgió en Brasil, sí, por violencia carcelaria, hasta hace poco, no sé si esto haya cambiado, pero hasta hace poco su única fuente de reclutamiento era en las cárceles. Y esto pasa en un contexto en el cual Brasil empieza a encarcelar y a encarcelar más. Y hoy el primer comando de la capital es una organización de más de 60.000 personas, que probablemente es la organización criminal más compleja y grande de América Latina. Así es. Bueno, un tema que está muy vigente ahora en Estados Unidos es que recientemente el nuevo presidente Donald Trump causó mucha polémica al decir que iba a categorizar o catalogar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas. ¿Qué piensas tú? Esa vía de choque frontal contra los grupos de narcotráfico, ¿es la vía adecuada para enfrentar esto o se va a encontrar de golpe contra una muralla, se va a estrellar contra una muralla? Desde el punto de vista estratégico, ¿cómo evalúas la decisión del presidente Trump? No, yo creo que se va a encontrar con una muralla, entre otras porque si algo hemos aprendido todos estos años de guerra contra las drogas, es que esta guerra es imposible de ganar. Y es imposible de ganar porque la demanda, digamos, de las drogas no ha reducido y por el contrario ha aumentado. Y el hecho, digamos, de prohibir las drogas, lo que ha generado, digamos, ha incentivado a que las estructuras o digamos, las empresas que operan en este sector de la economía, es decir, los carteles, los grupos criminales y demás, desarrollen una capacidad coercitiva tan grande que les ha permitido diversificarse y lograr lo que llamamos economías de alcance. Entonces, si hacemos, y pensemos en una ciudad como Santiago de Chile, digamos, para no irnos al cartel mexicano, el hecho de que la cocaína y la marihuana son ilegales genera incentivos para que grupos criminales empiecen a operar en este sector de la economía y tienen que usar la coerción, tienen que usar la violencia para regular este sector. Entonces ellos tratan de coordinarse en precios altos, ellos tratan de tener monopolios locales, y para poder tener todo esto tienen que tener armas y tienen que tener capacidad. Una vez logran eso, usualmente las ciudades se pacifican más. Por ejemplo, Medellín es una ciudad relativamente pacífica. La tasa de homicidios este año está proyectada para ser alrededor de 10 por cada 100.000 habitantes. Esto va a ser el nivel más mínimo, digamos, histórico de Medellín. Sigue siendo alto para estándares chilenos, digamos, pero para una ciudad latinoamericana históricamente muy violenta, esto es muy bajo. Y esto no es porque no haya crimen organizado. Hoy hay más crimen organizado que antes, pero ese crimen organizado se organizó. Y regula la violencia de una manera tal, pues, que hay poca violencia, ¿sí? Y al lograr la capacidad coercitiva para tener este tipo de control, resulta muy poco costoso diversificarse a la extorsión, a los préstamos informales, a la recuperación de deudas y a muchas otras cosas.
Entonces, mientras el Estado mantenga una guerra contra las drogas, o los Estados mantengan una guerra contra las drogas, digamos, tan frontal, lo único que van a hacer es incentivar más a que se armen más estos grupos, desarrollen más capacidad y luego se conviertan en monstruos más difíciles de enfrentar. Yo creo que hay que empezar por pensar si la marihuana debería ser ilegal y pensar, por ejemplo, si la cocaína debería ser ilegal. Y yo creo que si nos damos estas conversaciones de una manera más profunda, probablemente el sector ilegal de la economía reduciría en tamaño y nos quedaríamos con problemas pues, complejos, pero de menor tamaño. Porque al tener un sector ilegal más pequeño, el tamaño de estas organizaciones debería ser más pequeño, luego el poder relativo del Estado debería ser mayor. Porque ahí van a seguir, yo no creo que vayamos a legalizar nunca, creo que no deberíamos hacer el fentanilo, digamos, y drogas de esa naturaleza, pues legalizar en el contexto del consumo, como se da en Estados Unidos, no el consumo farmacéutico. Hay que concentrarnos en esa parte del problema, no en seguir persiguiendo, digamos, grupos que venden marihuana y cocaína, creería. Uh-huh. Aquí recientemente en Chile se dio un importante golpe a este grupo de crimen organizado que se llama el Tren de Aragua, que llegó al país hace unos años atrás y que ha ido creciendo rápidamente en toda la región, incluso en Estados Unidos. Los gobiernos en Latinoamérica no se distinguen en general por la eficiencia de su gestión económica, el tema del gasto, muchas veces los presupuestos son más bien ineficientes y lo que fue notable en el caso de este golpe que te comentaba fue que fue fruto de una operación coordinada entre las policías de Chile, Colombia y Perú. Entonces, queda un poco la percepción de que el camino para combatir estas organizaciones pasa por una mejora en la coordinación del trabajo conjunto de las policías que puedan operar de manera coordinada. Están un poco al debe los gobiernos de Latinoamérica ahí, pasa por ahí la solución y es el camino. ¿Qué piensas? Sí, no, ahí sí, pues no me cabe duda de que mejorar las capacidades de inteligencia y mejorar la colaboración entre, digamos, agencias de law enforcement en América Latina es un paso muy importante. Y esto, pues, primero la inteligencia es muy importante porque, como te mencionaba, la información que tenemos es muy poca, ¿sí? Y al tener tan poca información, yo creo que nos quedamos sin herramientas. También creo que esa inteligencia debe estar orientada a los grupos como organizaciones, como empresas, y no a los temas, digamos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. La policía en Colombia tiene un grupo que está dedicado a la extorsión, que le llaman el Gaula, y un grupo que está dedicado, por ejemplo, a la investigación criminal de temas relacionados con drogas, que es la DIJÍN o la SIJÍN, ¿sí? Y estos grupos no necesariamente hablan entre sí, pero están enfrentando empresas criminales que hacen las dos cosas. Entonces yo creo que las autoridades tienen que organizarse en función de cómo se organiza el crimen, no en función de temáticas, digamos, o especialidades. Y segundo, los grupos criminales no observan fronteras. El territorio del Tren de Aragua, no sé cuál es, pero no es como que llega hasta la frontera de Venezuela con Colombia. El territorio de organizaciones criminales colombianas que tienen presencia en Perú, en Chile, en Bolivia, pues no observa fronteras. Entonces yo creo que las autoridades no pueden observar fronteras de manera como tan estricta. Creo que esto es algo que hay que profundizar, digamos, en avanzar. Efectivamente. Bueno, y esta ya es mi última pregunta, Santiago. El presidente Trump, volviendo a Estados Unidos, ha ligado de alguna manera el tema de la delincuencia con la migración, apuntando a que, bueno, muchas veces hay historias personales muy dramáticas de necesidad, de familias que se están moviendo a otros países, pero junto con eso hay una estructura criminal que usufructa de eso, que facilita, que gestiona el tráfico de blancas, el tráfico de personas. Es efectivo, hay una relación entre la migración y la delincuencia. ¿Qué tanto es así, si es cierto? ¿Y qué lecciones o qué se puede hacer para abordar una cosa que tiene esta complejidad adicional? Perfecto. Creo que y te voy a decir por qué lo creo así, la aproximación, digamos, del presidente Trump es contraproducente
en el sentido de que lo único que haría es incentivar como distintas formas de crimen organizado. Y esto lo creo por dos razones. La primera es que la población migrante no es particularmente criminal. Eso lo sabemos, hay evidencia en Europa que lo sugiere, y en la región, por ejemplo, yo en particular estoy trabajando en una investigación con 2 colegas sobre este fenómeno, y lo que encontramos es que, y Colombia es el principal receptor de la migración venezolana pues en el mundo, y lo que observamos es que si acaso esta población venezolana es más víctima, ¿sí? Y más víctima de victimarios colombianos. Entonces no es que esté llegando una masa, digamos, de delincuentes. Obviamente hay personas que cometen delitos que llegan, hay personas vinculadas al crimen organizado que llegan, pero la razón por la que están migrando no es digamos, dispersar el crimen organizado. La razón por la que llegan es, digamos, una situación humanitaria, y esa es como la generalidad, ¿cierto? Entonces yo no creo que se corresponda con la realidad categorizar a los migrantes como delincuentes. Y lo segundo, creo que tener una política tan, digamos, fuerte contra la migración, lo que sí genera son rentas criminales, como las que estás describiendo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en Colombia el Clan del Golfo, una de esas organizaciones criminales fuertes, poderosas en Colombia, que controla rutas de migrantes en el Urabá, que es la zona, digamos, del tapón del Darién, que conecta a Colombia con Venezuela. ¿Cómo podríamos quitar? Y eso es una de sus principales rentas. Hay estimaciones de Human Rights Watch de que el Clan del Golfo genera en ingresos algo así como $60 millones anuales por pasar migrantes por el tapón del Darién. ¿Cómo podríamos quitarle esa renta al Clan del Golfo? Pues pasando a los migrantes en avión, por ejemplo, o pasándolos en barcos. Evitaríamos que mueran, les quitaríamos una renta ilegal a los grupos criminales. Yo creo que la aproximación a la migración debe ser diferente. Sé que esto, digamos, puede generar problemas en Estados Unidos, pero eventualmente van a llegar a Estados Unidos. Puede que lleguen menos porque mueran. Van a dejar una serie de organizaciones criminales llenas de dinero a quienes les pagan en todo el tránsito. Entonces yo creo que esto hay que pensar de una manera diferente y pensar, digamos, en cómo puede la migración pues facilitarse de una forma que pues al final la migración no es otra cosa que la demanda por estar en un lugar, y los países exitosos generan esa demanda. Entonces la gente quiere llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos es una economía exitosa. La manera de evitar la migración es ser menos exitoso. Entonces, pues al final yo creo que a lo que lleva esto es a pensar nuevas aproximaciones a este fenómeno. Uh-huh. Así es. Bueno, indudablemente que esto es un tema que es para largo, no lo vamos a terminar de abordar acá. De todas maneras, ha sido muy interesante poder dedicarle unos minutos para ver lo que está pasando con esta materia en los distintos países de la región. Queremos agradecer a Santiago Tobón. Él es profesor de Economía de la Universidad de EAFIT en Medellín. Te damos las gracias, Santiago, por haber participado, y por supuesto le agradecemos también a todos quienes se conectan todas las semanas a este podcast, y quienes lo han hecho quizás por primera vez también. Como no, los dejamos invitados a seguir haciéndolos a través de Spotify o las distintas plataformas digitales que existen para eso, la que sea su favorita, y les deseamos que tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias, Renato, a ti y a todo el grupo de editores por la invitación. Este fue el podcast Actualidad Latinoamericana, una mirada hacia las principales noticias de la región.